para pagar servicios, para pagar gas, para pasajes y para comprar la comida. Entonces, ¿qué alcanza? Y para médico y para todo. Para unos zapatos o unos interiores no alcanza. Las iniciativas de adecuación urbana y medidas de choque son insuficientes para mejorar las condiciones de pobreza, porque a quienes viven en ella no les resuelve su vida diaria. A ver, la situación sigue igual. Si uno trabaja, come. Si no trabaja, se lo lleva el berraco. Cuestión de violencia se ha mejorado. Pero la pobreza sigue, es la misma. No, por el Metrocable no ha cambiado nada. De pronto el transporte nos trae más beneficios, bueno, más economía, es más cómodo. Todos los días llega más gente de otras partes con menos calidad de vida. Entonces todos nos vamos amontonando más y más, mientras más días más desempleo y más pobreza y más más calamidad. La pobreza es una red mal tejida que entrelaza tristemente la inequidad en la tenencia de tierra, la falta de ingresos, la calidad y cobertura educativa y una política coherente y persistente de atención a la primera infancia. Es, ante todo, una condición de desamparo. No solamente en la ciudad de Medellín, en el departamento en general, las cifras indican que más o menos el 70% de la población del departamento de Antioquia es una población en pobreza o en extrema pobreza, y tiene mucha lógica en tanto que la gran cantidad de la población está en los cascos urbanos del área metropolitana. Sin embargo, entonces yo preguntaría, ¿es una cifra de nunca acabar? Y hago la siguiente contextualización. En la administración del alcalde Fajardo veíamos que con mucho ahínco él proclamaba lo mejor para personas de estratos bajos, que los recursos lleguen a personas de estratos bajos, sí, que no se disfrute lo rico de la ciudad solamente en el sur, sí, sino que también llegue a otras poblaciones, a otras comunas que habitualmente no tienen esos beneficios. Uno diría, no son suficientes esos esfuerzos porque llega nueva gente. ¿Por qué? ¿Es una situación de nunca acabar? Pues yo creo que sí es posible mejorar esa situación, y de hecho hay ciudades y hay países del mundo en los cuales se logran las dos cosas, se logra bajar la pobreza y bajar la desigualdad. Esa sería la condición ideal, ¿cierto? Donde una ciudad como Barcelona, por ejemplo, como en el caso latinoamericano, si uno coge, en el caso de Uruguay, uno coge Montevideo, los niveles de pobreza y de desigualdad son de los más bajos de América Latina, ¿no es cierto? Esa es la condición ideal. Hay una segunda alternativa, que es un poco el modelo chileno, que nos presentaron muy exitosamente. El modelo chileno redujo sensiblemente la pobreza de 50, 60%, la tienen en el 20% en el caso de todo del país en Chile, pero la desigualdad sigue estando en los mismos niveles de como estaba hace 20 años, o sea, bajó pobreza, pero mantiene desigualdad, ¿cierto? Que era lo que un poco yo decía en el caso de Medellín, ¿cierto? Entonces, sí es posible mejorar, digamos, sí, eso no es, digamos, una cosa irreversible, inevitable. Uno no podrá acabar la pobreza, o sea, ni en ningún país del mundo uno podría decir no hay pobres. Estados Unidos tiene más o menos 17 millones de pobres en el país más rico del mundo, ¿no es cierto? En Noruega, en Dinamarca, en Suecia, en todas partes del mundo hay pobres. El asunto no es pues si hay pobreza o no hay pobreza, sino de qué magnitud es la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, en esos países desarrollados la pobreza está por el orden del 8, del 10, del 12%. Y la desigualdad también se puede reducir. Los países que tienen menos grados de desigualdad es porque el Estado ha desarrollado programas, no solo en los que tú mencionabas, por ejemplo en el caso de Medellín con Sergio
Fajardo y ahora con Alonso, que se propone también mejorar las coberturas en educación, mejorar la cobertura en salud, en vivienda para las comunas populares de Medellín, y eso está bien, digamos, orientar la inversión pública hacia los sectores más pobres de la población es una buena política, ¿sí? Lo que nosotros decimos es que eso es una parte, y una parte muy importante, pero a eso hay que añadirle otras acciones del propio Estado. Por ejemplo, Alonso ha propuesto una cosa que apenas se va a empezar a discutir, quedó en el plan de desarrollo, pero eso va a ser muy polémico en esta ciudad, y es la valorización. Algo otros hablan de plusvalías urbanas, ¿cierto? O sea, que si hay una obra que beneficia a ciertos sectores, en el caso, por ejemplo, la Milla de Oro, en el caso específico del Poblado, entonces eso implica un impuesto a esas personas que se benefician de esa inversión que está haciendo el Estado. Entonces, eso es una lógica de que quien gana más o quien tiene más, paga más impuestos. Eso fue lo que hizo Noruega, eso es lo que hace Suecia, ¿cierto? O sea, las tasas impositivas son muy altas en los países desarrollados, y por esa vía el Estado redistribuye. O sea, de alguna manera el rico, que sigue siendo rico, porque allá también hay ricos y grandes ricos, ese rico paga más impuestos que el rico colombiano. Entonces el Estado capta esa riqueza pagada por impuestos y los utiliza para invertir en los sectores más pobres, ¿no es cierto? Entonces se requieren políticas adicionales como esa de valorización o de plusvalías urbanas o de reforma agraria. Por ejemplo, en el caso nacional, este país necesita con mucha urgencia la reforma agraria y no se ha querido hacer, ¿cierto? Ese es un elemento adicional, pero el tercer elemento sería la labor de los empresarios. Un tema importante que usted planteara, el tema del empleo. El tema del subempleo entonces entra a jugar un papel fundamental. Hemos visto como las estadísticas del DANE registra, no solamente en Medellín, sino en muchas ciudades del país, que el empleo ha aumentado, y resulta que lo que ha aumentado no son necesariamente los empleos con todas sus caracterizaciones y con todas las dignidades que debería tener para el ser humano, sino que el subempleo es una forma del rebusque válida, necesaria y pues recurrente. Entonces, ese subempleo, que tanto está afectando esos subregistros, por llamarlo así, de un índice alto de empleo, y que afecten entonces en un momento determinado esos niveles de pobreza. Claro, los afecta directamente, ¿cierto? Porque ahora decíamos, bueno, la clave para una política social más estratégica, más consistente, menos asistencialista, es la generación de empleo o de ingresos, ¿no es cierto? Entonces, si tú no generas empleo formal, más o menos bien remunerado, lo que llaman ahora hay una campaña en el mundo en estos días que se llama Por el Trabajo Decente, en el sentido de que tú trabajas, pero trabajas con un ingreso aceptable, con prestaciones sociales, con ciertas garantías básicas de ese trabajador. Entonces, aquí ha habido una distorsión, y es que lo que viene creciendo es el sector informal, el sector informal de la economía, múltiples sistemas de subcontratación de esas cooperativas de trabajo asociado, ¿sí? Además de una cosa tan inhumana, un empacador de un gran supermercado no recibe un sueldo, sino que es de la propinita que la gente le dé. Exactamente. Jorge, uno preguntaría, ser Medellín una ciudad tan atractiva, porque en todas partes somos la envidia, y esa ciudad tan bonita, y esa ciudad tan desarrollada, y esa ciudad tan pujante, ¿no hace que esa buena fama nos genere más pobreza? Es decir, listo, sí, tenemos servicios públicos en todas partes, pero también para aquellos que vienen a invadir un barrio. Tenemos una gran cobertura en educación, el 98% de la educación, pero para aquellos que inclusive no tienen, que se vienen de otros municipios, porque allá ese municipio no ha sido capaz de garantizarle esas condiciones mínimas de calidad de vida. ¿No se nos está convirtiendo eso en una bola de nieve? Sí, eso tiene un efecto un poco contraproducente, ¿no es cierto? Que
la información circula y entonces la gente de los pequeños pueblos, de los pequeños municipios, dicen, hombre, no, pues las oportunidades están en Medellín, o igual pueden decir están en Bogotá, o están, digamos así, en las grandes ciudades, y esa es una tendencia casi que inevitable, ¿no es cierto? O sea, si uno lo mira globalmente también, la gran mayoría de las ciudades del mundo, cada vez la población es más urbana que rural, ¿cierto? Eso no es un fenómeno particular de Medellín ni de Colombia. Ahora, eso implicaría que hubiera una acción coordinada en el Estado, hablando del Estado que lo puede hacer, entre, por ejemplo, la Alcaldía de Medellín, el área metropolitana y la Gobernación de Antioquia, en el sentido de estimular